a leer algunos textos de Isaías, del libro de Isaías, en el capítulo 1, versículos 16 a 17. Vamos a tomar estos dos textos del profeta Isaías, donde encontramos un llamado al arrepentimiento verdadero. Dios hablando con un pueblo que tenía la ley, tenía el privilegio de que los profetas constantemente estaban dándole la palabra. Dice Isaías 1, verso 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Verso 17: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahora el libro del profeta Jeremías hablándole al mismo pueblo. En el capítulo 13 y verso 23. Isaías 13, 23 encontramos una pregunta. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Ahora Romanos, carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 7, verso 18 al 21. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriéndolo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Que el Señor nos dé su bendición con su palabra. Amén. Vamos a considerar en el tema, hermanos, aprendiendo a hacer el bien. Decíamos que Isaías, el profeta, está hablando con el pueblo de Israel. Y el texto 16 termina con 5 palabras. Dejad de hacer lo malo. El 17 de Isaías 1 comienza con 5 palabras. Aprended a hacer el bien. Mis amados hermanos, el bien no es congénito en el ser humano. El bien no se hereda. El hecho de que un padre sea bueno no garantiza que sus hijos sean buenos. Porque el bien no es algo que se hereda. El bien es algo que se aprende. El profeta Jeremías hace una pregunta. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? El etíope es una persona de piel oscura. El leopardo tiene manchas oscuras. Y hace una pregunta. ¿Mudará el etíope su piel? La respuesta es clara. De ninguna manera. Bueno, cuando yo estaba en el ejército, llegó una persona de la piel oscura. En ese tiempo no existían los derechos humanos. El soldado era tratado de una manera inhumana. Recuerdo que ese sargento le dijo
a esa persona de piel oscura, mañana a esta hora, no sé cómo vas a hacer, ni me interesa, pero te quiero ver blanco. Algo imposible. Algo imposible. ¿Mudará el etíope su piel? Es una pregunta retórica bíblica que significa que es imposible cambiar algo que es inherente a la naturaleza de algo. Este versículo se usa para ilustrar que la gente habituada o acostumbrada a hacer el mal no puede hacer el bien por sí misma. Destaca la necesidad de un cambio profundo, de una transformación divina, ya que su inclinación al mal es tan fijo como el color de la piel. ¿Cuál es el testimonio de Dios cuando Noé salió del arca y Dios le dijo: todo intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, según lo dice Génesis capítulo 8 y verso 21. Todo intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermano. Créame que yo estaba preparando otro tema, porque estamos viviendo momentos difíciles. Usted observa las noticias acerca de las guerras, algo muy terrible. La maldad del hombre se ha incrementado. Como dice la Escritura, como buenos días de Noé, será también así la venida del Señor. ¿Y cuáles eran las características que imperaban en los tiempos de Noé? La maldad. Dice la Escritura que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón de los hombres era de continuo solamente al mal. Maldad, había violencia y había corrupción. ¿Cómo vemos estas tres cosas en nuestro mundo hoy? Maldad, violencia y corrupción en todos los estratos, desde el más pobre hasta el más rico hay corrupción. Entonces, ¿cómo un creyente puede hacer el bien en medio de este mundo tan malo? Vamos a ver algunos pasos para aprender a hacer bien. ¿Okay? Dice Isaías: aprender a hacer el bien. O sea que el bien no se hereda, no se trae, hay que aprenderlo, hermano. Pasos para aprender a hacer el bien. En primer lugar, para hacer el bien, tenemos que vencer el mal. Ahora, ¿dónde está el mal? ¿Dónde está el mal? En el estudio anterior abordamos el tema acerca del conflicto espiritual. El conflicto del creyente con las huestes celestiales, ahí en las regiones celestes. Y que la palabra de Dios nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes, para poder alcanzar la victoria. Pero en esta noche vamos a hablar ese conflicto, hermano, ese conflicto con uno mismo. Es una batalla con uno mismo. Su servidor tiene muchos años, hermano, muchos años de estar luchando consigo mismo. Y entonces aquí dice que para aprender a hacer el bien, debemos vencer el mal. Ahora vamos a ubicar dónde está el mal. Podemos
que el mal está en el mundo, el mal está en el vecino, el mal está en el jefe que es malo, en el catedrático que es malo, y empezamos a ver el mal en diferentes lados. La pregunta es, ¿dónde está el mal para poder vencerlo? Hay que identificarlo. ¿Qué dice Pablo ahí en Romanos, en el capítulo 7 y verso 21? Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. A veces dice Pablo, yo quiero hacer algo, pero hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo al pecado. Y finaliza Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miremos Romanos capítulo 12 y verso 21. Dice el apóstol San Pablo escribiendo a los Romanos 12, 21. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ¿cómo podemos vencer el mal que está en uno? Ahí está, hermano. Ahí está la clave, ahí encontramos en el versículo 21. No sea vencido de lo malo, sino vence, dice, con el bien el mal. La única manera en que el mal puede ser vencido es con el bien. El interno y el externo. Imaginemos que el creyente está en un ring. Está en un ring donde su contrincante es el mismo. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos dos naturalezas, el espíritu y la carne, queriendo imponer su voluntad. Dice Pablo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que hagan lo que quisieran. Entonces, el creyente está en el ring donde su contrincante es el mismo. Tenemos que luchar, hermano, con malos pensamientos. No sé si a ustedes no le vienen malos pensamientos, pero a mí sí. Constantemente me llegan malos pensamientos a mi mente. Malignos, perversos. Pero decía John Wesley, es imposible evitar que las aves vuelen por encima de mi cabeza, pero sí es posible evitar que hagan nido en mi cabello. No podemos evitar los malos pensamientos, pero sí podemos evitar que esos malos pensamientos se aniden en nuestro corazón. Porque una vez que el mal pensamiento llegue al corazón, hermano, eso se traslada a los miembros del cuerpo y entonces eso lo conduce a uno al pecado. Malos pensamientos, mal carácter, mal vocabulario, malas actitudes, malos deseos. Hay deseos en nosotros los creyentes que son malos. A veces quedo pensando cuando mando alguna felicitación de alguien que está cumpliendo años y decimos nosotros que el Señor le conceda todos los deseos de su corazón. Yo digo que no sé, yo quedo pensando que no es muy correcto. Imagínense que el Señor nos concediera todos los deseos de nuestro corazón. Entonces he aprendido que el Señor le conceda todos los buenos deseos de su corazón, porque hay deseos malos. El creyente en 1 Pedro 2:11 dice, hermano,
que como extranjeros y peregrinos debemos de abstenernos de los deseos carnales que batallan en nuestra alma. Hay deseos carnales que están batallando en nuestra alma. Y esos deseos carnales solo podemos vencerlos a través de una vida bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Cuando venga un mal pensamiento, un mal deseo, dice Pablo que debemos desarticularlo y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces hay que vencer estos males. De lo contrario, hermano, el creyente va a ser derrotado. Pero hay un mal también externo y podemos ver las ofensas. Mirad, dice Pablo, que ninguno pague a otro mal por mal. Cuando usted le ofende, ¿cómo reacciona? Cuando a usted lo insultan, ¿cómo reacciona? Cuando usted sufre maltrato, ¿cómo reacciona, mi amado hermano? Cuando hay actitudes inadecuadas, cuando viene su vecino y le arroja la basura, se la va a arrinconar a su lado, ¿cómo reacciona usted? Y ahí la Escritura: no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No a todas las personas, hermanos, uno les cae bien. Siempre uno percibe cuando no es del agrado de una persona. Yo tenía un compañero de trabajo que yo observaba que no le caía muy bien. Él llegaba a relevarme y ni siquiera me hablaba, pero yo miraba que no le simpatizaba, que no era de su agrado. Se llevaba muy bien con un primo, pero a mí me miraba con indiferencia. Empezaba en la vida cristiana, pero había escudriñado o leído este texto: no sean vencidos de lo malo. Iba a la cafetería y compraba algo. Como era mi relevo, yo le llevaba a él. Aquí estaba y le mencionaba el nombre. Con el tiempo, aquel hombre fue cambiando. Y entonces, realmente dije, este texto de la palabra de Dios es efectivo. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien, hermano. Pero hay un relato bíblico muy interesante, ahí en el segundo libro de Reyes, cuando el ejército de Siria llegó para capturar al profeta Eliseo, lo rodeó. Cuando Giezi, el servidor de Eliseo, llega y mira el campamento rodeado de militares, le dijo: Padre mío, hasta aquí llegamos. Cuando Eliseo, Dios le dijo a Giezi: no tengas temor, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo, muy sorprendido, sin duda, viendo a los cuatro lados de la tierra, no vio a nadie más que ellos dos. Eliseo oró a Dios y le dijo: te ruego que le abra los ojos a Giezi. Y entonces los ojos fueron abiertos, y cuando Giezi miró que el campamento estaba rodeado, pero de multitud de ángeles, se dio cuenta que mayor eran los que estaban con ellos que los contrarios. Mis amados hermanos, mayor es el que está en nosotros, dice la Escritura, que el que está en el mundo. Y entonces Eliseo le hizo una oración a Dios que los hiriera de ceguera, y todos los soldados fueron ciegos en el momento por la oración de Eliseo. Y Eliseo vino y los vio: vengan, acá está el hombre que ustedes buscan.
y los llevó hasta el campamento donde estaban los hebreos. Una vez que estaban en el campamento, Eliseo oró y dijo: Señor, te ruego que les abra los ojos. Y cuando fueron abiertos los ojos, se dieron cuenta que estaban en el campamento enemigo. El rey dijo: los mato, padre mío. Era una orden de Eliseo, porque de decirle: mátalos, y los hubieran matado a todos. Los mato, padre mío. No los mate. Denles de comer, denles de beber. Y entonces aquellos hombres, aquellos soldados, guerreros, comieron y bebieron. ¿Sabe cuál fue el resultado? Nunca más volvieron bandas de los asirios a atacar al pueblo de Israel. ¿Cómo fue vencido el mal? ¿Cómo derrotó Eliseo? Miren, con el bien. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo esto, dice la Escritura, ascuas de fuego amontonadas sobre tu cabeza y Jehová te lo pagará. Pero ¿por qué muchas veces somos derrotados por el mal? Porque no estamos haciendo uso, hermano, de las fuentes que Dios nos ha dado para poder vencerla. Nosotros queremos vencer el mal con el mal. Pero la Escritura dice que la única forma de vencer el mal es con el bien. Nosotros tenemos que mirar que nadie pague a otro mal por mal. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos ha dado los recursos poderosos para que nosotros podamos vencer el mal. ¿Cuáles son los recursos? Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que nos puede hacer cambiar, transformar para poder vencer el mal que está en cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Mis amados hermanos, que nosotros no le damos el dominio, el control al Espíritu Santo. Él nos quiere controlar a nosotros. En cierta ocasión, en una reunión de matrimonio, estábamos hablando acerca de que quién tiene el control en el hogar. Y yo tenía en mente traer un control. A ver quién. Y me dice el hermano: no, pues puede ser de que uno le dé el control, pero si lo das sin batería. ¿Qué le parece? No, yo le di el control, pero el control está en batería, como que no le dé nada. Hermano, el Espíritu Santo quiere que nosotros le demos el control. Cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, va a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y entonces vamos a derrotar ese mal que está en nosotros. Pero vamos a avanzar porque el tiempo apremia. Proverbios capítulo 3 y verso 27. Gracias, hermano. Libro de Proverbios, en el capítulo 3 y versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que dar. ¿Qué le parece? Dice entonces el segundo
segundo paso es no negarse a hacer el bien. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, o sea, cuando tú tienes, hermanos, la capacidad, cuando tienes el recurso para hacer el bien, no se niegue a hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darme. Dice Santiago de que si un hermano está desnudo y usted le dice saciado, calentado, pero no le dais lo que él necesita, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha si usted mira a alguien que llegue a su casa, creyente, y entonces usted tiene los recursos, tiene la capacidad de ayudarlo, pero no le hace, está bien, hermano, usted un vasito de agua y está, pero no le da lo que necesita? ¿De qué sirve? Dice el apóstol Santiago. Por eso dice, mire, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Pero sigamos avanzando, hermanos, porque y vamos ahí al libro de Efesios. Efesios, en el capítulo 6, versos 9 y 10. Libro de Efesios, no sé, este reloj tiene 7:27, no sé este cómo está. ¿Ah? Bueno, vamos a tratar de avanzar un poco más. Dice Proverbios capítulo 6, 9 y 10. Perdón, este Gálatas, hermano. 6, 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. No te canses de hacer el bien. Ya dije, no nos cansemos pues de hacer el bien. Hermano, no es cierto que muchas veces nos cansamos de hacer el bien. Viene un hermano y le dice, hermano, es que necesito esto. Yo siempre hace años conté la ilustración de un hermano que ocupaba un serrucho. Hermano, me presta el serrucho, y el hermano tenía el serrucho. Sí, hermano, con todo gusto. Ya, es suyo, hermano, así como es suya. Utilizó el serrucho, lo devolvió. Ya la semana vuelve otra vez el hermano. Hermano, me presta el serrucho. Ya el hermano ya no salió como la primera vez. Sí, está bien, hermano, llévelo. Él se lo llevó. Ya viene después del hermano otra vez. Del hermano ahí. Otra vez viene el hermano. Hermano, me presta el serrucho. Ya el hombre ya. Bien, hermano, hagamos una cosa mejor. No sé, mejor, si quieres se lo vendo, hermano. Se había cansado. Cuando yo terminé de dar el mensaje, viene un hermano y me dice, ¿quién le contó lo del serrucho? No, hermano, me digo yo, no, a mí nadie me lo ha contado, hermano, sino que yo platicando con un hermano, él me dijo, pero no, a ustedes le contaron, porque a mí es cierto, es que yo tenía uno y mucho, muy seguido, pues. Entonces, ¿qué es la escritura? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que
que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero hay una prioridad, mayormente, a los de la familia de la fe. Solo voy a dejar algunos textos, hermanos, porque ya el tiempo llegó. ¿Cuáles son los resultados de hacer el bien? Número 1, nadie te podrá hacer daño. Primera de Pedro 3:13. Número 2, vivirás para siempre. Salmos 37:27. Número 3, habitarás en la tierra. Salmos 37:3. Tendrás la alabanza del Señor. Mateo 25:21. Recibirás el bien de parte del Señor. Efesios 6:8. Por último, persiste tú en lo que has aprendido. No importa lo que hacen los demás, continúa tú en ir a hacer el bien. No desmayes. Porque, hermanos, muchas veces nosotros desmayamos haciendo el bien. Pero dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo llegaremos si no desmayamos. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, nos continúe bendiciendo para poder poner en práctica la palabra del Señor. Dios nos bendiga.